Todo lo que conocemos, nuestra historia familiar, cultura e identidad, dependen en gran medida de imágenes. En movimiento o estáticas, pero imágenes al fin. Estas, a su vez, parten de un fenómeno básico, la fotografía. Hoy en día, sería imposible imaginarnos el mundo sin el imperio de la imagen y sin su absoluta capacidad para congelar momentos, emociones y enviarlos directo al desván de la memoria. Me pareció sumamente dramático, me pareció definitorio de toda una época, me pareció sin duda algo que había que retratar. Dentro del amplio grupo de tendencias y maneras de ver la fotografía está la fotografía documental, aquella que nos ofrece una evidencia directa relacionada con realidades concretas y que, por lo general, con el pasar de los años, supera al fotógrafo mismo. Yo fui el que recibí la soga y lo amarré al muelle. Inmediatamente, siendo fotógrafo, empecé a documentar este momento histórico. El carácter testimonial de este tipo de fotoperiodismo trasladan al fotógrafo del momento justo y el justo lugar a los libros de historia. Yo cuando hice las fotos no pensé que las fotos iban a tener la trascendencia que han tenido y lo que hice fue repetir o comenzar con el estilo que he mantenido durante toda mi vida como fotógrafo. Hoy vamos a hablar de la fotografía, fotoperiodismo, fotografía testimonial o, como es conocido este concepto, fotografía documental. Estás viendo Arte Mundo Latino. La historia de la fotografía comienza oficialmente en el año 1839 con la divulgación mundial del primer procedimiento fotográfico, el daguerrotipo. Hoy en día, después de más de 100 años de investigación y desarrollo, casi todos los hogares en los Estados Unidos cuentan con una cámara fotográfica. Por su parte, la fotografía documental tiene entre sus precursores a Jacob Riis, un fotógrafo danés que trabajó para diferentes periódicos en Nueva York, publicando fotografías acerca de los barrios de inmigrantes. Su trabajo, Cómo vive la otra mitad, es una de las primeras obras de fotoperiodismo, un compromiso directo entre el fotógrafo y la realidad, atrapada a través de su lente. A principios de la década del 60, sucede una revolución social de carácter nacionalista a solo 90 millas de los Estados Unidos. En el transcurso de los siguientes 50 años, se darán una serie de cambios que afectarían significativamente la vida del cubano. Bueno, el primer libro mío, El cubano se ofrece, fue una forma un poco de reunir en un libro que gracias a Dios se publicó después todos estos conceptos que yo había ido adquiriendo durante mi vida, sobre todo gracias a la tutoría de mi maestro, que fue Raúl Martínez, un grande de la plástica cubana. Yo estuve dando clases con él como un año, quizás 2 años, no recuerdo bien. Consideré que lo más inteligente iba a ser tratar de concentrar todos los puntos de vista que yo tenía, o sea, sobre la fotografía en un lugar que tuviera un comienzo y un final, ¿no? En este caso, la historia del libro comienza con la muerte y termina con la vida.
Esa es un poco la historia que la persona que lo ve, porque es un libro absolutamente de fotografía. Solamente tiene un texto de apoyo, que es un prólogo que lo hizo el escritor cubano Reinaldo González. Después la historia que está contada es un poco una visión del pueblo cubano en esos años, pero enclaustrada, o sea, incluida dentro de las fronteras de un pueblo de Cuba. En este caso fue el pueblo de Caibarien. Y bueno, ahí está el libro. El Cubano se ofrece, que ya tiene más de 40 años de haber sido hecho. El Cubano se ofrece es un testimonio fotográfico de la utopía y el fervor de los primeros momentos del proceso revolucionario. La maqueta, o dummy, de este libro fue adquirido en el 2011 por el Museo Reina Sofía para formar parte de la colección permanente de este museo. Ese mismo año se incluyó en la antología del fotolibro latinoamericano. Uno de los 10 mejores lugares para disfrutar del cine en todo su esplendor, según USA Today, es el Tower Theater. Ubicado en el corazón de la pequeña Habana, esta joya de la arquitectura construida en el 1926 ahora es un cine bajo la administración de Miami-Dade College. Proyectan películas en español y con subtítulos. Estamos en la reapertura del Tower. Echemos un vistazo. El Teatro Tower es un cine de arte y ensayo y uno de los cines que hospeda el Festival Internacional de Cine en Miami. Desde sus inicios, este emblemático teatro se ha dedicado a exhibir cine independiente, cine de autor, ciclos de películas, conferencias y exhibiciones. Al teorizar sobre la fotografía, el francés Henri Cartier-Bresson exalta lo que él llamó el momento decisivo, ese instante único y revelador en que el fotógrafo capta la escena en su máximo sentido expresivo. En el 1980 se produce un éxodo masivo de personas de Cuba a los Estados Unidos, conocido como el Mariel. Este fenómeno redibujó la composición étnica de Miami. En el 1980 empezó el Mariel. Yo enseguida manejé hacia allá a tratar de documentar este evento. El primer barco, uno de los primeros barcos que llegaron a los muelles de Cayo Hueso, yo fui el que recibí la soga y lo amarré al muelle. Inmediatamente, siendo fotógrafo, empecé a documentar este momento histórico. Un barco que venían 167 personas y lo único que falta aquí es el sentido del olor y el sonido. Pero las imágenes son dramáticas, y es una historia donde vinieron 167.000 personas al exilio, ¿no?
El momento fue un momento trágico, el desespero de desembarcar, de estar en el estrecho de la Florida por horas o día y medio, fue una cosa increíble. Yo lo que le puedo ser honesto con ustedes es, mientras que yo estaba tirando las imágenes, las lágrimas me corrían por la cara. En esas caras lo que se veía era una tragedia, la falta de conocer el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegue ahora? ¿Cómo me voy a encaminar? ¿Cómo voy a realizar mi vida? Vinieron personas jóvenes, personas mayores. Fue un momento feliz y trágico. Feliz porque ya abandonaban ese país y venían para un país donde había más ilusiones y más oportunidades de adaptar. Lars von Trier, director de Bailando en la Oscuridad, Dogville y Melancolía, nos trae Ninfomaniaca Volumen 2, un film que cuenta la historia de las experiencias sexuales de una mujer frente al hombre que le salvó la vida. My name is Jo, and I'm a nymphomaniac. Sex addict. We say sex addict. I am a nymphomaniac, and I love my filthy, dirty lust. Sexuality is the strongest force in human beings. To be born with a forbidden sexuality is agonizing. I love you, Jo. I love you. I love your wildness. When you buy a tiger, right, you also have to feed it, satisfy it. Saying I should have sex with others. That man, you are to ask him if he wanted to have sex with me. There was a world far from mine I had to explore. Here, your name is Fido. Should I take my clothes off? I'll tell you what to do. And there, get my life back. That's not how it goes. Most people don't scream until they hit them. I'm looking for a job. I believe I possess some qualifications and that I'm rather unscrupulous. I know all about your qualifications, and they're excellent. Tie him to the chair. That's unbelievable. No one can remove their sexuality, even though it's destroying everything for them. You were a woman demanding her right, and you reacted aggressively, almost like a man, and you fought back. It's very touching, all this. Then you've probably misunderstood the whole thing. La fotografía documental muy raras veces incluye el retrato, salvo en ocasiones que sea tratado de manera testimonial. Richard Avedon, uno de los retratistas más importantes del siglo XX, refiriéndose al retrato afirmaba: "Todos actuamos, es una forma de hablar sobre nosotros mismos". Queda entonces en las manos del fotógrafo permitir que la época se manifieste, en mayor o menor medida, a través de la persona retratada. Sobre la serie de Los Veteranos pudiéramos decir muchas cosas, porque en realidad es la serie de mi obra que más conocida de alguna manera, ¿no? Que más se ha publicado, que más repercusión ha tenido en los medios, sobre todo en antologías de fotografía latinoamericana, en participación, o sea, copias que existen en museos, etc. Esa serie también se dio a conocer con el nombre de Los Centenarios, The Centennials, porque esto, como verán en las fotos, si no tienen 100 años, cada uno de ellos está muy cerca de ellos. Y hay uno que tiene más de 100 años,
que precisamente que fue el protagonista, el que le dio el que hizo el protagonismo de la novela El Cimarrón de Miguel Barnet, una novela muy conocida en Cuba y por un autor también muy conocido, que es no está retratado solo. No sé por qué yo no escogí nunca la foto del solo, pero sí está en el grupo, el veterano que está en el centro del grupo y es el más viejo de todos, que se llama Esteban Montejo y fue protagonista de esta novela muy famosa de Miguel Barnet, Memorias de un Cimarrón. La serie esta se hizo en el año 69. Yo hacía un año había empezado a trabajar en la revista Cuba, que ya después se llamó Cuba Internacional. Yo comenzaba realmente hacía poco como profesional en el mundo de la fotografía. Yo había empezado en el 68 en la revista Cuba. Había dejado mi vida anterior, aunque yo era muy joven, tendría en ese momento unos 22 años, pero yo había sido anteriormente a dedicarme a la fotografía, había sido músico. Yo había dejado la música por la fotografía y llevaba un año en la revista Cuba y me tropecé con este trabajo. Yo cuando hice las fotos no pensé que las fotos iban a tener la trascendencia que han tenido y lo que hice fue repetir o comenzar con el estilo que he mantenido durante toda mi vida como fotógrafo, que es no hacer fotos de sorpresa, o sea, no, es más bien comunicarme con la persona que va a ser retratada, que ella sepa que está siendo retratada, que mire la cámara y establecer una relación sujeto-fotógrafo. La serie Los Veteranos se encuentra actualmente en la colección Farber de Nueva York. Ante el objetivo, soy a la vez aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean que soy, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte. Esta serie de imágenes de artistas cubanos, que el nombre de ella es Faces, 100 Cuban Artists, empezó con yo empezando a conocer a estos individuos en las galerías de arte. Y siendo fotógrafo y viendo yo que siempre he llevado una vida documentando el exilio cubano en los Estados Unidos, digo, ¿por qué no empezar a documentar este grupo de personas que son extremadamente interesantes? Y a mí que me gusta tanto el mundo artístico, pues lo vi como una cosa que había que realizar, ¿no? Esto empezó con una idea, pero yo nunca vi al final de ese túnel lo que iba a pasar. Y eso mucho pasa con mi trabajo, que uno arranca con un concepto, una idea, y empieza a realizarla, y después eso coge diferentes caminos y rutas, ¿no? Esto ha cogido una ruta increíble, ya he tomado 132 imágenes, o sea, llevo 7 años en este proyecto. Lo primero que yo hice fue comprar todos los libros de arte cubano, empaparme bien en la historia del arte cubano, especialmente empaparme muy bien en el trabajo de cada uno de ellos, para cuando yo los llamara por teléfono y empezara la conversación de qué es lo que yo tenía en mente y que quería hacer, ellos pudieran entender que yo conocía de su trabajo y estaba más o menos preparado, ¿no? Porque ahora yo me siento, después de 7 años, que tengo 132 amigos nuevos. Durante el proceso de sentarme con ellos y conversar con ellos, y ellos dando la historia de su vida, y cómo llegaron a ser artistas y por qué pintan lo que pintan, me doy cuenta que el sistema de Cuba los trató de eliminar sus nombres cuando ellos
exilaron, se fueron para México, o París, o España, o vinieron para los Estados Unidos, trató de borrarlo de la historia artística de Cuba. Y para mí, yo vi como esto una manera de sacar a esta gente adelante de nuevo, darle una vida nueva. Son personas talentosas, buenos artistas, ¿por qué no que empiecen a trabajar y vender y presentar y exhibir su trabajo en los Estados Unidos? Y de regreso nuevamente en El Suceso. ¿Qué pasa cuando El Suceso sorprende al fotógrafo con la cámara en la mano? En 1994 sucede otro éxodo masivo en Cuba. Unas 37,000 personas se lanzaron al mar en precarias balsas con rumbo a los Estados Unidos. Este hecho se conoció como la crisis de los balseros. Y todo empezó, yo vivía muy cerca de la playita de 28 y un día casualmente paseando por ahí o caminando por ahí veo unas escenas de gente abandonando el país en las balsas, en barcas fabricadas con cualquier tipo de material que encontraran, desde madero, cámaras de camión, sacos, pedazos de foam board, de telgopores, todo mezclado, unidos por soga, con clavos viejos o incluso tornillos rudimentarios. Siempre me interesó mucho la fotografía documental y en ese momento vi la primera escena de personas abandonando el país en embarcaciones fabricadas por medios propios. Eso me pareció sumamente dramático, me pareció definitorio de toda una época, me pareció sin duda algo que había que retratar. Ponían 4 tanques y los amarraban. Y entonces ahí ponían también balsas y ponían tablas. Y ahí se montaban como si fueran barcos. Eso sí me acuerdo muy bien. Actualmente es muy difícil distinguir entre lo que es fotografía documental, periodística, artística o conceptual. Los límites son muy difusos. Lo cierto es que las épocas se recuerdan por las imágenes que produjeron y es así que pasan a la historia. Yo soy Gigi Díaz y esto fue Arte Mundo Latino. Hasta pronto.